Hola a todos, mi nombre es Eva y vamos, en principio quería ser vuestra nueva tutora de arte, a ver si es posible. Hoy vamos a hablar de disolventes y de mediums para el óleo, porque me he dado cuenta en los últimos días que me hacen muchas preguntas por privado o por Messenger sobre cómo mezclar el óleo, cómo rebajarlo, si limpio los pinceles con el aceite, si los limpio con la trementina, si es mejor usar aguarrás mineral. Dudas que yo creía que estaban solventadas, o sea que no pensaba ni que fueran dudas. En el primer momento que quise hacer un tutorial sobre pintura, en ningún momento pensé hacer sobre qué materiales utilizar, porque daba por hecho que la gente sabía qué utilizar, porque llevaban muchos años trabajando con ello, y me he dado cuenta que hasta personas que llevan muchísimos años trabajando con el óleo no saben exactamente cómo utilizarlo bien, o se les estropean los lienzos, o se les agrieta, o les pasan cosas de ese estilo. Entonces, pues pensé, vamos a empezar desde el principio, vamos a hablar de disolventes y de aceites, de cómo mezclarlo, de cómo hacer mediums caseros y luego los mediums que utilizo yo, que ya vienen hechos de fábrica, porque yo utilizo muchas veladuras, la forma de secado es diferente, si utilizas, hay que tener en cuenta que si utilizas mucha pasta, tarda mucho más en secar, entonces es importante que las primeras capas vayan con mucha trementina, que suele ser un 30-70, la segunda capa un 50-50, o sea, 50 de aceite, 50 de trementina, y la última 70-30, o sea, 70 de aceite y 30 de trementina. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser graso sobre seco, o sea, las capas de abajo tienen que tener mucha más trementina que las de arriba, para que luego no se agrieten y con los años no se estropeen los lienzos, que luego, sorpresa, que se nos ha estropeado. ¿Qué ha pasado? Pues igual simplemente por no saber utilizar las medidas que bueno, que puede ser un 20, 80 al principio, o sea, esperamos, más o menos algo orientativo. Yo es que lo hago hasta ojo de buen cubero. Pero bueno, para que tengáis una pequeña base. Otra cosa importante también es que el tiempo de secado, cuanta más trementina lleva, antes seca, cuanta más aceite, más tarda en secar, con lo cual las primeras capas te darás cuenta que secan mucho mejor porque son más finas. Al llevar más trementina, la pintura se diluye y queda mucho más fina, entonces es por eso. Aparte de que el aceite espesa más, tarda mucho más en secar que la trementina, porque la trementina se disuelve, se evapora y el aceite queda. Cuidadito con los aceites que utilizamos, porque algunos amarillan más que otros. A ver, he silenciado mi vídeo porque esto es bastante interesante, para que os lo explique paso a paso. Como podéis ver, estoy haciendo una muestra para que veáis cómo queda con una capa 30-70. Queda, no es un intermedio. Si lo hiciéramos simplemente con trementina, quedaría como muy licuado, y con un 30 de aceite ya sería suficiente para que quede una textura buena. Si le echáramos en las primeras capas, lo que os comentaba antes, si le echáramos en las primeras capas demasiado aceite, la siguiente capa no se adhiere bien. Entonces es necesario ir subiendo el porcentaje de aceite muy poquito a poco. Normalmente, como podéis ver, yo tengo dos botes, suelen ser tres los que se utilizan, pero vamos, yo preparo el primero, que es 30-70, y el segundo, que es 50-50, y el resto ya lo hago directamente del tubo a ojo de buen cubero, le echo un poquito de aceite, lo que sea, o normalmente utilizo liquid, ¿eh? Vamos a limpiar muy bien el pincel para que veáis. Tenéis ahí una muestra de cómo queda 30-70 y 50-50. Pues os he enseñado eso que se ha visto ahí, os he enseñado el medium de Talents, que es más barato que el liquid, que es bastante aceitoso, se utiliza mucho para hacer veladuras y ese tipo de cosas, y, y queda muy bien. Normalmente suele ser ya para las capas casi pues del medio final.
Las del principio van con mucha trementina y estas, pues ahí a punto, medium prefabricado ya, para que veáis la diferencia entre unos y otros y que al final uséis los que mejor os gusten. Vamos, limpiamos bien el pincel y os voy a enseñar el efecto de cómo queda con Liquin, que es con lo que lo hago yo directamente. Le da un brillito y una naturalidad a la pintura. Eso que estáis viendo es un botecito, el Liquin. Lo malo que tiene encima de ser tan caro es que si abres y cierras el bote, se seca y se estropea el Liquin. Con lo cual yo he optado por cremitas de estas de los ojos y eso para guardar el Liquin, vamos. Así el botecito que abrimos y cerramos es ese. Así podéis ver el efecto con cualquiera de los porcentajes de mediums hechos en casa y los que se compran, más o menos. Se podría pintar directamente sin trementina, si tenéis intolerancia a los vapores que suelta, que son tóxicos. La pintura al óleo no es tóxica, lo que es tóxico son los aerosoles que tiene la trementina. Aquí os estoy enseñando un limpiador que es muy bueno, muy caro, con lo cual creo que me costó 20 y pico euros, es muy pequeñito el bote además, y yo lo utilizo para pinceles especiales, los de cero, los del número 0, los del número 1, que se despelujan enseguida o se estropean. Pues lo que hago es eso, mira, se limpia en un momentito, el pincel limpio, e incluso puedes seguir pintando, cambiar de color con el mismo pincel. Tiene muchísimas ventajas, ¿veis? No ensucia nada, queda perfectamente limpio y es una gozada, la verdad. Para el resto de pinceles, yo lo que suelo hacer y que es bastante práctico es pasarle lo que es un papel de cocina, quitar el exceso de pintura al pelo y después frotar con un jabón neutro, de estos de lagarto, hecho en casa. Yo suelo comprarlo en Miranda, en Portugal, porque hacen allí un jabón casero muy bueno. No sé qué tipo de propiedades tiene, pero es que se le va en la suciedad al completo y en la ropa también. Es un jabón estupendo, la verdad. Ahora sí, os dejo con el vídeo en el que sigo explicando alguna cosilla y ya me despido de vosotros. Utilizáis otra técnica mejor que la mía, si conocéis algún producto mejor o que os haya funcionado bien, por favor me lo escribís como mensaje en YouTube, que todo el mundo lo vea, lo resolvemos todos juntos, porque lo que yo hago no es una ley, o sea, es algo que yo he aprendido y que no tiene por qué ser como se tenga que hacer, es como lo hago yo. Sencillamente, o porque llevo 30 años pintando al óleo o 20 y pico, y vas aprendiendo cosillas y nada, y entonces hoy hablaremos de esto. Si queréis seguir los tutoriales que voy a hacer, que van a estar relacionados con manualidades, con óleo, dependiendo de la audiencia que tenga, suscribiros a mi canal, darle a la campanita, ya sabéis todo eso, para que os lleguen y podamos aprender todos juntos unos de otros. Espero que os guste y gracias por estar ahí.